Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy nos acompaña la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, desde el versículo 19 hasta el capítulo 5, versículo 4. Hijitos míos, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. El que dice amo a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve? El que no ama a su hermano, a quien ve. Este es el mandamiento que hemos recibido de él. El que ama a Dios debe amar también a su hermano. El que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y el que ama al Padre ama también al que ha nacido de él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Y así continúa, queridos amigos. Más claro que esto solamente el agua ya es Goñandé. Hey, ponete ahí Goñandé, San Juan. No sé qué es lo que más tendríamos que explicar a Yepa, porque creo que todos tenemos oídos para oír. Hey, ya enseñan de Yara en el Evangelio. El que tenga oídos, que oiga. Haupea Isena, pe ñahendúa hina peñan de Yara ñeru vive, upea ñandeña moñara en acción. El que dice amo a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. O sea, no sé qué más tengo que explicar yo de eso. Ñande yapu corollo, ñande yapu formal, entonces la yaja jugabe ñande yara, pero seguimos robando, seguimos malversando la plata que pertenece a la comunidad, el esfuerzo de la comunidad. Seguimos engañando, buscamos normas o leyes, cómo engañar. Incluso otras cosas más, queridos amigos. Es un gran engaño que estamos haciendo contra los valores y los principios que el Señor nos ha dejado. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve? Vaina le dace. El que no ama a su hermano, a quien ve. Ay, vea. Así te digo, y ahí en la mañana la tegua, ve amor, ay, cómo te amo, ay, cómo te quiero. Más la eres la deja tú, la tú ya ese yo, y sin embargo, a tu hermano que está ahí sentado en la calle mendigando, o a ese que viene, a ese joven que necesita un trabajo, necesita un estudio, o a ese motochorro que está viviendo de esa manera, porque nosotros somos los culpables de que exista la pobreza, que exista la ignorancia y después que exista la violencia. No vengan más a decirme con no va a poseer y con pechar un guarante. Somos nosotros quienes creamos monstruos en nuestra sociedad. Así que ñandela ya yo pueda ver ñande puitía ya perdóname Señor. Jaco anga ya puita sota y voy a cumplir y voy a hacer lo que me pides y no simplemente mirar y aprovecharme de los bienes que pertenecen a la comunidad. Queridos hermanos, todos somos responsables. Todos, papá, mamá, hijos, comunidad, porque Dios puso en nuestras manos los bienes de la naturaleza para que nosotros podamos usufructuarlo, pero en la justicia y en la dignidad de los hijos de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.